firmante de los acuerdos de paz y consultor en temas de seguridad y resolución de conflictos. Nos referimos al señor Joaquín Villalobos. Un placer tenerlo acá en 8 en Punto. Gracias por acompañarnos. Y gracias a Canal 33 por invitarme y a ti, Sergio, por permitirme este espacio. No, es un gusto. Gracias a usted por tomarnos en cuenta en su agenda, que sabemos que es una agenda sumamente apretada y que hace unas horas acaba de arribar a nuestro país. Vamos a arrancar, don Joaquín, con este último tema, el cual yo ya me refería, la llegada del expresidente Flores a la Asamblea Legislativa. Para tener un poquito de contexto, nos vamos precisamente a desplazar a aquel primer órgano del Estado, donde Guadalupe Bonilla se encuentra ahí para contarnos un poquito qué ha sucedido luego que usted conociera en Teleprensa toda la información. Muy buenas noches, Guadalupe, un placer. Buenas noches. Se han cumplido 2 horas y media ya del interrogatorio que está haciendo la Comisión Especial al expresidente Francisco Flores. Durante estas 2 horas y media los diputados han insistido en que Francisco Flores pues dé detalles específicos del uso que dio a las donaciones que recibió del gobierno de Taiwán durante su gobierno, que dé nombres exactos, cantidades exactas, y pues la respuesta de él en este tiempo ha sido que no tiene esos datos, que no los puede proporcionar porque ya no tiene acceso a los archivos que según él tendrían que estar en la Corte de Cuentas o en las diferentes instituciones del gobierno respecto al uso que se dio de estas donaciones. Más temprano, Sergio, incluso el expresidente Francisco Flores tuvo confrontaciones directas con los diputados que le han insistido en que él dé explicaciones, y pues él ha reiterado que no puede contestar más que lo que él ha dicho, que el dinero ha sido entregado a los destinatarios. Los diputados le han dicho a él que es un mentiroso, y de cara a cara se lo han dicho acá en esta segunda citatorio que le han, incluso ha cometido el delito de falso testimonio en esta comisión especial, que al final pues la comisión bajará un dictamen al Pleno Legislativo para que este informe también sea entregado al fiscal general de la República y que el caso por fin pueda judicializarse ante los tribunales. Sergio, el interrogatorio de los diputados continúa, pero la respuesta del expresidente es la misma, que no tiene información específica de los destinatarios a los que habrían llegado estas donaciones de Taiwán. Muchísimas gracias, Guadalupe, por este informe detallado. Por supuesto que vamos a seguir nosotros muy, pero muy pendientes cuando termine esta comisión y baje al Pleno, porque estamos pendientes de que se reanude la sesión plenaria para este día. Muchísimas gracias por su reporte. Bueno, don Joaquín, el marco nos sirve a nosotros para arrancar con este tema, algo que lo íbamos a hacer en el segundo bloque, pero que ciertamente los salvadoreños quieren entender cómo se descodifica este mensaje, cuál es la lectura que se le tiene que dar a menos de 5 días de celebrar los comicios electorales en este país, y donde un expresidente de la República, un presidente honorario, un expresidente de la Asamblea Legislativa y un asesor político hoy por hoy del candidato del partido Arena está sentado en el banquillo de los acusados, y nosotros los queremos ver acá, luego de todo el contexto como se ha venido dando desde la frontera esta mañana y desde su llegada, donde mencionó la primera vez de ciertos funcionarios públicos que han llegado a decir que ellos no tenían ningún tipo de conocimiento con relación a ese tema. Bueno, mira, hay una cosa que es bien importante y ver un poco lo que está de fondo detrás de todo esto. Lo que estamos viendo es una progresión democrática del país, y es el resultado de una serie de cambios que han venido operando pues en los últimos 10 años. O sea, no es una casualidad que esto ocurre y que ocurre en estos momentos, pero no me refiero en el sentido conspirativo, que ha sido un poco el tono que le da particularmente el expresidente Flores y un poco también el partido Arena, sino que es un proceso de cambio en las instituciones, de cambio en la correlación social, de cambio en la correlación política, que aún ha llevado a este proceso y al proceso de ser en él. Son 2 situaciones en las cuales poderes prácticamente intocables en el país se están viendo sometidos a procesos políticos y a procesos jurídicos. Al juzgar un poco la defensa que intenta hacer el presidente Flores, es
prácticamente evidente que está en una situación muy difícil, en extremo difícil, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista mediático incluso. O sea, el presidente Flores está apreciado por ser un agente con habilidades comunicacionales, pero el que estamos viendo ahora es una persona prácticamente, es otra persona, está, yo diría, acabado, está solo y evidentemente respondiendo de manera bastante contradictoria. Es bastante absurdo, es como una mezcla de Alzheimer, de olvido de cosas que es imposible que se le hayan olvidado, de desorden administrativo, que también, yo puedo dar fe de que quizás yo manejaba en la guerra mejor los recursos de manera más ordenada que lo que le está diciendo ahora, no me acuerdo, no sé, y los responsables de las instituciones tampoco dan fe. Se adelanta con la defensa, dice me están acusando, y la verdad es que nadie lo estaba acusando, le explicaron que eso es una comparecencia, pero en general esto es el resultado de que las instituciones se han ido volviendo más independientes, de que la Asamblea Legislativa tiene una correlación diferente y que no estamos frente a los escenarios anteriores donde se podía hacer lo que les pareciera sin tener ningún tipo de fiscalización ni control sobre ellos. Ese es básicamente el elemento más importante. Y que no se trata de una conspiración. El hecho de que el presidente Funes, de que los diputados o que los miembros de los partidos políticos hablen de esto, es parte de la misma realidad del proceso democrático. ¿Por qué se tendrían que quedar callados? O sea, a cuenta de que el hecho de que haya una investigación de carácter formal en el plano judicial obliga a que políticamente no se hable de esto, cuando incluso en las condiciones actuales el juicio político en este momento es muchísimo más importante que el jurídico. ¿Por qué? Porque si cambia la correlación en la elección, entonces puede pasar lo que pasó en Panamá. En Panamá hubo una acusación similar a la presidenta Mireya y una correlación legislativa la salvó de ir a la cárcel. Mireya Moscoso. Exacto. Entonces yo creo que es importante que este juicio se dé en estas condiciones precisamente para evitar que el voto del 2 de febrero se convierta, el voto en favor de Arena, en un voto por la impunidad. Ahora, él ha repetido en diferentes oportunidades, don Joaquín, este es un juicio político. Bajo su experticia, bajo toda la investigación que usted ha realizado para unidades muy prestigiosas de diferentes lados del mundo, ¿fue un error del presidente Flores haber llegado al primer llamamiento a la Asamblea Legislativa, haber dicho de los saquitos de expresidentes, de que fue un poco más de esa plata, lo que muchos interpretaron en el lenguaje político como una mofa, ahora llega en estas condiciones, en el Alzheimer que usted menciona? Pero más allá de esa situación, ahora él deja claro de que esta comisión es ilegal cuando convocó la primera vez, porque la Sala de lo Constitucional así lo establece. Mira, yo creo que detrás de todo esto lo que hay es un cálculo errado desde hace ratos por parte de Arena y los grupos económicos más poderosos de este país. O sea, tienen una visión de actuar sin que hayan consecuencias. Y creo que en medio de que ya estaba planteado el caso de Selenel, ya que ya se había producido la expulsión del presidente Saca, que ya hay en desarrollo una situación electoral en la cual evidentemente no tienen una posición favorable, aún en medio de esa condición, creo que las respuestas del expresidente fueron bastante soberbias y bastante poco calculadas. O sea, todo lo que dijera allí se convierte, tiene valor jurídico. O sea, los testimonios que él brindó en la primera sesión tienen valor para la Fiscalía, no los puede negar. Precisamente por eso ahora los diputados se concentraban un poco en... O sea, todo lo que él haya dicho sobre el tema va a tener valor para después. Entonces, yo creo que cuando dijo no hay una investigación de Estados Unidos, no hay una investigación de la Fiscalía, y dio más datos, dio información, habló de los saquitos, habló de un desorden administrativo en el manejo de recursos que no es una cosa que, o sea, yo no conozco una situación donde un gobierno y un gobernante pueda manejar dinero de esa manera,
de manera tan arbitraria, sin que tenga consecuencias. Pero yo creo que eso es el reflejo de cómo venían en el pasado. Cuando se hizo las operaciones que llevaron a las privatizaciones, como la de Selenel, se hizo sobre la base de un supuesto político, que iban a seguir gobernando de forma permanente, indefinida, sobre la base de la estrategia que han seguido siempre, que es la de mantener al país polarizado, para ganar la elección, en la idea de que en la medida de que su adversario fuera inviable, fuera inelegible, y ese es su principio, toda esta teoría del miedo como elemento fundamental para que la gente siguiera pegada a arena porque no tuviera otra opción. Eso es lo que se está acabando, eso se está agotando, y se está agotando en primer lugar porque hay la existencia de otra fuerza política que es una rebelión dentro de las filas conservadoras de clase media, y por otro lado porque el FMLN cuenta con una cantidad de recursos que no conocíamos, nunca habíamos visto a una izquierda que tuviera el volumen de recursos financieros para una campaña. Eso ha modificado por completo la situación. Y la otra es la popularidad del presidente Funes con sus programas sociales, la popularidad del presidente Saca, son elementos que estaban en el juego y que no los vieron. O sea, no vieron venir todo este proceso, y hoy creo que todavía hace una cosa más. Habla de que la Corte Suprema de Justicia puede actuar en su favor. O sea, lo dijo de la policía, lo dijo de los gobiernos anteriores, y ahora involucró a la Corte sin haberles preguntado siquiera. Yo no sé cómo se sentirán los miembros de la sala de la Corte que vengan y digan que rápidamente le emitirían una resolución diciendo que esa comisión es ilegal. Yo creo que eso no. Es parte del proceso democrático, de un cambio de fondo en las condiciones políticas del país. Magnífico. Hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto. Volvemos con más de las principales publicaciones que resumen lo que ha sido la campaña electoral. Arena se desliga de expresidente Flores por el caso de los $10 millones donación de Taiwán. Solicitarán a Interpol captura de JJ Rendón, asesor del partido tricolor. Alba Petróleos intensifica apoyo a campaña FMLN. Juan José Dafú desconoce donativo de los $10 millones de Taiwán. Arena acusa a gobierno de financiar pacto con las maras y haber estado desde un inicio. Presidente Funes desmiente acusación de Arena sobre pacto con los pandilleros. Funes confirma que Flores intentó salir por tierra este día en la frontera de la Achadura. Esto nos sirve, don Joaquín, para irnos a otro tema, al tema que usted anteriormente ya señalaba. Una correlación de fuerzas podría ser al final lo que le daría al expresidente Flores la tranquilidad, políticamente hablando. Yo creo que, mira, la política y el derecho van juntos. Creo que fue bastante ignorante de parte del expresidente hacer el señalamiento de decir este es un juicio político. Si ese es un juicio político, sí, ¿y qué? O sea, la Asamblea Legislativa es donde se hacen las leyes y donde los partidos, que son las fuerzas políticas del país, confluyen y la ley los faculta para hacer lo que están haciendo. O sea, es una ingenuidad extrema creer que frente a un hecho como este, en virtud de que hay elecciones, se tengan que quedar callados. Eso es absurdo. Al contrario, las elecciones son los periodos de destape de los procesos democráticos. Entonces, esto que está ocurriendo es normal, completamente normal y positivo. En ese sentido, ¿qué es lo que puede estar detrás de esta posición? Un cálculo de correlación política de fuerzas. O sea, incluso lo que dijo el expresidente cuando señala el domingo vamos a ganar la elección y por eso me están juzgando acá. No, si lo que lo están juzgando es por los donativos de Taiwán que están extraviados y que no se sabe dónde fueron a parar. Que eso tenga una consecuencia política es un problema de él y de Arena, pero no es un problema de los diputados. Los diputados simplemente están haciendo su trabajo como políticos. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Que el cálculo sería que si la correlación política es a favor de Arena, entonces ellos pueden parar este proceso por la vía de jugar con esos equilibrios. Por eso señalaba yo que el caso sería como el de Mireya Moscoso en Panamá, donde a partir de una correlación se puede detener esta situación. Entonces, por eso señalo, o sea, ese elemento, el factor político no debe dar pena, es parte inherente del proceso. No puede un expresidente juzgársele como que fuera
un tipo de la jefe de la Mara, no, es un político y como tal tiene que pagar consecuencias que están en el plano judicial y el plano político también, y que tenga también consecuencias que son en el orden mediático, que es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, esto es completamente normal. Ok. Doctor Villalobos, voy a traer a colación unas palabras que usted en algún momento ha esbozado a diferentes rotativos internacionales, para que me comente. Para él, parte del problema es que en la política nacional hay burros con dinero, que nunca entendieron los procesos políticos. Uno de los mayores errores de la derecha, según su opinión, es que expulsó al expresidente Saca, pero no pactó con Funes, cuando éste estaba lejos del FMLN. Fue una invisibilidad política del tamaño del mundo. Comente. Bueno, mira, el periódico me tomó la expresión en el sentido total de la palabra y no me retracto de ella, aunque les haya parecido un poco pesada a algunos. Pero en el fondo es la verdad. O sea, mira, tenemos una élite de poder que de política sabe muy poco. Si no, mira cómo está el país. Sí, basta hacer una comparación entre Costa Rica y El Salvador. ¿Cómo está Costa Rica? Un país con identidad, un país con mucha protección social sobre su gente, con una cantidad de ricos significativa. Hay más ricos en Costa Rica que acá, lo único que aquí hay más pocos con más dinero. Entonces, basta esa comparación para ver cómo nuestras élites y nuestros grupos de poder han manejado el país. Y no, de la misma manera que no vieron venir la guerra, no pactaron en el momento que se firman los acuerdos de paz para estabilizar al país y crear lo que en la ciencia política se conoce como centro pragmático, que permite que los países que son estables no son los países que pasan polarizados. Los países que son estables son aquellos que tienen un centro pragmático y se produce una competencia entre fuerzas moderadas. Cuando las competencias se producen entre fuerzas extremistas de forma permanente, toda la sociedad se divide, las instituciones se corrompen, la polarización, mira, la policía, la fiscalía, la Corte Suprema, todo el mundo tiene que tomar partido y la neutralidad deja de existir. Y esa es una cosa elemental de la ciencia política. A los chilenos esto les ocurrió después de tener un largo periodo de estabilidad entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta el año 72, en el que sus partidos funcionaban. Ocurrió con el gobierno de Allende. Se polarizaron y eso condujo a un periodo de dictadura. Nosotros aquí salimos de la guerra. Por primera vez estamos viviendo una democracia. Vamos al 7º presidente electo, llevamos 10 parlamentos, llevamos 17 elecciones, ya no son los golpes de Estado la forma, y sin embargo, es como que la guerra tuvo a la política como su continuación. Y tenemos una política polarizada que no resuelve los problemas. O sea, los países funcionan sobre la base de los acuerdos, no de los desacuerdos. La diferencia en política es para competir. Es para decir, yo pienso de esta manera, tú piensas de otra, y entonces la gente nos escucha. Pero a la hora de gobernar, a la hora de tomar decisiones, los países funcionan a partir de los acuerdos, y los acuerdos requieren unos niveles de tolerancia entre ambos. Pero cuando las fuerzas son la negación absoluta de la otra, al país le va muy mal. Entonces, eso es lo que tenemos desde que se firmó el acuerdo de paz. En vez de haber entrado en un periodo de estabilización en la cual a los poderes fácticos del país, a quienes manejaban la economía y que en ese momento tenían el poder político, les correspondía haber hecho una previsión y no lo hicieron, no les importaba, no entendieron la política. Y de esa manera hemos llegado hasta la situación actual. Ellos consideran que el FMLN es comunista, que es chavista, que pacta con las maras, que es su enemigo a muerte, y sobre la base de ese miedo quieren ganar la elección. Entonces, pero ¿acaso no ellos lo escogieron como la fuerza política contrincante? Después de los acuerdos de paz. Ajá, ellos determinaron que los comunistas se convirtieran en su adversario. O sea, es Arena la que ha llevado a potenciar al FMLN por la vía de convertirlo en su adversario. El problema es que no calcularon que unos cambios en Venezuela iban a proveer de fondos al FMLN. No calcularon que su gente, en virtud de que aquí iba a haber un primer gobierno del frente, la gente iba a decir, bueno, ya tuvimos un gobierno del frente,
y no somos bolivarianos, y aquí no hay embajada de Irán, y no pasó nada, y no les han expropiado ninguna empresa, y a partir de eso, entonces, ¿qué ocurre? Se genera comodidad en sus propias filas, con sentido de decir, bueno, ¿por qué razón tenemos que estar sometidos a esta tesis del miedo, de que nos obliga a someternos, a subordinarnos y a esclavizarnos a los grupos de poder económico, sino que se sienten con más comodidad para disentir, y esa disensión, a partir de los problemas de las privatizaciones, básicamente, es la que genera la separación, la expulsión del presidente Saca, la separación... ¿Un error? Un error gravísimo. La potencia social del expresidente Saca como líder es obvia. Era obvia de que ganó la elección, de que fue presidente. Ahora, pero muchos dicen, doctor, que el expresidente Flores es el que se encargó también de expulsar al presidente Saca. Por eso digo yo, ahí hay una ligereza, una subvaloración de los procesos políticos, un no entendimiento, una ignorancia, un absurdo con relación a cómo son estos procesos. ¿Cómo no entendieron? Por ejemplo, permíteme ubicar una situación. Cuando se firma cuando se firman los acuerdos de paz, se inicia el proceso político en nuestro país por la vía ya democrática con el texto. No debieron haber pactado con la democracia cristiana la estabilización del país y haber tenido una estrategia política para dividir al FMLN. No era eso lo sensato. No era lo sensato aislar a los más radicales y mantener al país funcionando en base a una polaridad por el centro. ¿Y qué hicieron? No. O sea, destruir la democracia cristiana, alimentar las separaciones del FMLN y alimentar el miedo al frente. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Ok, otra pausa, señores, regresamos con más. A estar muy pero muy pendiente, doctor Villalobos. Vamos a ser obviamente parejos acá, porque vamos a hablar en este segmento del otro partido. Usted hablaba de las extremas, hablaba de la polarización. Hablemos un poquito del partido oficialista, el FMLN. Y es que en algún momento la gente se pregunta, ¿qué pasó con aquel partido? Aquel partido de las botas, aquel partido de las montañas, de los ideales. Muchos dicen cambiaron eso por alguna comodidad. Lo que criticaban de la oligarquía, parece que la sumatoria de todos los miedos se vino para este lado. Y esto se lo pregunto en el marco de señalamientos puntuales de algunos articulistas, pero también de algunos rotativos internacionalmente, como el periódico ABC de España, que en algún momento han hecho alguna relación del FMLN con ALBA, Venezuela, aporte de plata, narcotráfico y por supuesto también del dirigente José Luis Merino. ¿Qué opinión le merece usted, que estuvo en las entrañas de ese partido político? Mira, yo creo que quiero responder a esto de dos maneras. Una es un poco ubicar el proceso del FMLN en la relación con el mercado, y el otro, ubicar este tema desde el punto de vista meramente electoral. El primero, en relación a todas las dudas que hay con el FMLN, le toca responderlos a ellos, no a mí. Pero hay algo que sí creo que la extrema derecha no ves con claridad, me refiero a eso de ver los procesos políticos, la cantidad de recursos que está manejando el FMLN, el tipo de campaña que ha hecho ALBA es una campaña como de educación interna. El FMLN ha sido antimercado. El manejo de recursos constituye una aproximación al mercado, a que entren a entender cómo funciona. ¿El mercantilismo? ¿El capitalismo? Sí, exacto. Es el proceso de reconciliación con el último eslabón para que entren de lleno a la democracia. No sé, ni me toca decirlo, si efectivamente lo han entendido plenamente. Okay. ¿Es eso, doctor, parece... o es un caballo de Troya, como muchos han llamado, ingreso al sistema? Es decir, y voy a tratar otras palabras, desorden o penetración, como muchos lo han dicho, y no su servidor. Mira, a mí creo que estamos en otro momento para juzgar las cosas de otra manera, pero hay una cosa que creo que es bien importante desde el punto de vista electoral. Es normal, razonable, totalmente razonable que la gente tenga miedo del FMLN. No digo que sea cierto, eso le toca aclararlo a ellos, pero yo considero que es completamente razonable, sensato, de que haya gente que ve en Arena en una situación extremadamente difícil, desprestigiada, y que sienten rechazo. O sea, son como dos cosas que están dominando el ambiente.
rechazo a Arena y un poco miedo al FMLN, o sea, como un poco peligro de salto al vacío. En esa condición, veamos cómo puede ser el proceso electoral para ayudar a estos electores que tienen ese miedo y que es un miedo razonable. En primer lugar, hay que partir de una cosa. Es prácticamente imposible, si juzgamos el paquete de todas las encuestas que son disparadas unas para un lado, para otro, hay para todo, prácticamente imposible que la elección sea de una vuelta. La elección va a ser de 2 vueltas, en realidad. Entonces, si la elección va a ser de 2 vueltas, entonces... ¿No se define en primera? No, ¿Ni aún con este fenómeno de la llegada del presidente Flores? Yo creo que si el presidente Flores se desgasta de esa manera, yo considero que es difícil que los votantes de Arena se van a pasar con el FMLN. Eso no va a ocurrir. Lo que puede ocurrir es que se fortalezca unidad. ¿Un voto de castigo? O un voto por unidad. O sea, yo creo que aquí hay una tendencia de los dos polos a despreciar al tercer competidor, y yo creo que es mucho más potente de lo que se piensa. Ok, usted ya mencionó esto y me parece muy, muy importante, porque históricamente los salvadoreños tienen una tercera opción. ¿Cómo ve usted eso? No, eso lo veo yo como... Ese es otro de los grandes cambios. Más bien, el cambio más importante en esta competencia es que haya una tercera opción. Y es una tercera opción de clase media que podemos resumirla de la siguiente manera en términos de lo que representa cada uno. El FMLN representa las políticas redistributivas sin poner énfasis y sin entender lo que es la producción. O sea, es repartir sin producir. Arena representa las políticas productivas, pero sin repartir. Se quedan con todo, concentran. Unidad tiene las dos cosas. Es el único que es capaz de competir en políticas sociales con el FMLN. Unidad es mucho más potente para competir con el FMLN que Arena. Entonces, por eso, mi consejo para los que tienen duda es decirles, en la primera vuelta, si ellos tienen dudas, lo más importante es que voten por una tercera opción. En una segunda vuelta debería de unificarse la derecha, incluso el expresidente Saca acercarse o viceversa. A eso quiero referirme. El rechazo, el descontento de Arena tiene tal magnitud, para ponerlo de manera muy gráfica, que si una segunda vuelta es entre Arena y el FMLN, no creo políticamente que los votantes de Unidad sean transferibles todos a Arena. A la inversa, sí creo que es posible. O sea, los votantes de Arena son transferibles a Unidad, pero los votantes de Unidad no son transferibles todos a Arena. Lo cual genera una situación. Si alguien tiene miedo al FMLN, le conviene más votar por Unidad en la primera vuelta, para asegurarse de que el competidor de la segunda vuelta pueda convertirse en una suma de fuerzas, porque la suma de fuerzas de Arena, con todo este desprestigio, lo que puede provocar es que mucha gente no vaya a votar. O sea, lo digo meramente técnico, desde el punto de vista del interés de los conservadores. Yo soy partidario de que el país lo que necesita es que se acabe la polarización, que haya un tercero que sea fuerte, que obligue a los pactos, que sirva de puente, que lo orille los acuerdos y que acabe con el pleito permanente que impide activar la economía, que impide resolver los temas de seguridad y que no le está dando viabilidad a este país, y que esa es la situación que viene desde los acuerdos de paz. Entonces, la existencia de un tercero que es tan elemental, si hay un pleito entre dos, el tercero sirve para separarlo. Ese es el papel de Unidad. Es el papel de la posibilidad de reconstruirle al país la condición democrática. Y si tienen miedo al FMLN, los votantes conservadores, pues que voten por Unidad, que es más seguro en una segunda vuelta pueda ganarle al FMLN, independientemente de lo que cualquiera pueda pensar del FMLN. Yo no soy partidario de sumarme a una guerra de miedo contra el FMLN. Ok, otra pausa, volvemos en 8 puntos. Y sí hay consecuencias y no hay que enamorarse de ellos. No hay que enamorarse, no hay que aferrarse a la bandera del partido, hay que aferrarse a la bandera del país. Y la bandera del país nos está diciendo desde hace rato que este país no funciona sobre la base de dos partidos que permanecen en un permanente pleito. Magnífico. Un gusto, la invitación para que nos acompañe posteriormente. Amigos televidentes, será hasta el día de mañana. Que el Señor nos bendiga a todos.